están? Bienvenidos a Detrás de la Verdad, aquí en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción y les voy a acompañar durante los próximos minutos. Un inicio de semana bastante doloroso para el mundo eclesiástico, para el mundo católico. La partida del Papa Francisco ha dejado, por supuesto, un profundo pesar en aquellos que profesamos la religión católica y quienes también no la profesan. Hemos podido observar y recoger muchas personas que de repente eran ateas, agnósticas, pero tienen un profundo respeto y consideración por quien fuera el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Recordemos este sacerdote que sale de Argentina, bastante campechano, bastante humano, bastante sencillo, que es justamente lo que la gente recoge de él, su humildad, que estando en una posición de poder, la más alta que tiene la Iglesia Católica, nunca dejó de ser él. Falleció a la edad de 88 años, víctima de secuelas también de la enfermedad que lo vino aquejando desde febrero, esta infección respiratoria, una neumonía bilateral que lo tuvo sumido por muchísimos días y semanas en una recuperación lenta, pero aparentemente satisfactoria. Recordemos que hace solamente unos días, el domingo de Resurrección, veíamos al Papa Francisco haciendo, por supuesto, denodados esfuerzos por participar de esta misa y el mundo observaba justamente la recuperación de Francisco. Horas después se daba a conocer ya en la madrugada del lunes 21 de abril el fallecimiento del Papa Francisco, que fue a raíz de un derrame cerebral con una complicación, por supuesto, de un paro respiratorio. Lamentablemente nos dejó uno de los papas más queridos de la historia, que no tuvo ningún temor, ninguna pena, ni titubeó de enfrentarse a los grandes poderes, a líderes políticos, que no titubeó de enfrentarse a temas que por muchos años y décadas, o probablemente por siempre, la Iglesia procuró mantenerlo bajo cuatro llaves o encandados. Hablamos de temas tan delicados como la pederastía, como el abuso sexual, que provenía también de representantes de la Iglesia, y cómo la Iglesia, el Vaticano mismo, había de alguna manera protegido a quienes habían mancillado y destruido la vida de inocentes. Y no solamente ese tema, la apertura que ha tenido el Papa Francisco para todas las comunidades, para la comunidad homosexual, la comunidad LGTBI, que cuando consultado por el tema mencionaba quién era él para poder negarle el acceso a la iglesia a esta comunidad, inclusive dentro del liderazgo del Papa Francisco es que se permite que se bendigan las uniones de personas de la comunidad LGTBI. No que se realice en sí una boda o que se oficie una boda dentro de una iglesia, pero que no se le podía negar la bendición. Esta apertura que ha tenido Francisco para temas que han sido bastante tabúes durante muchísimo tiempo en la iglesia es justamente lo que hoy se rescata. El hablar abiertamente de los temas medioambientales, el abuso de algunas empresas al medio ambiente, a nuestra tierra, y qué estamos dejando, por supuesto, para las futuras generaciones. Enfrentarse abiertamente a temas tan delicados como la corrupción. Y aquí también recordemos lo que pasa aquí en nuestro país. Todos estos detalles, pequeños detalles que seguramente cada uno va a tener respecto al trabajo que hizo el Papa Francisco en el tiempo que estuvo al mando de la Iglesia Católica, es que justamente van a quedar en el recuerdo, temas muy delicados, temas por supuesto que son importantes, que es darle mayor visibilidad a la mujer en el clero, que antes estaba prácticamente vetada su participación. Y este tipo de circunstancias que lo han hecho un ser especial, ¿no? Todos tenemos de repente algún recuerdo de Papa Francisco. Él vino también aquí, recordemos a nuestro país, hubo bastante, muy masiva la participación de aquellos quienes profesan la fe católica y quienes no también, que veían con bastante agrado la presencia del Papa Francisco aquí en nuestro país. También recordemos que el Papa Francisco es un personaje que no ha tenido ninguna pena de enfrentarse a ciertos poderes. Lo ha hecho, por ejemplo, con ahora reciente nada más con el señor Milei, Javier Milei, presidente de Argentina, quien ahora coloca post, ¿no?, lamentando el fallecimiento de un papa argentino, hay que decirlo, además, su paisano.
pero en campaña Milei decía que no representaba a nadie, el Papa Francisco, que casi lo satanizaba, que era casi un personaje diabólico. Y lo mismo también de parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y así muchos, ¿no? Así muchos, porque es un papa que no ha tenido pena de denunciar todo tipo de abusos, sobre todo abusos que van contra los derechos humanos. Que es algo que aquí también hay que decirlo, el monseñor Castillo recoge, y agradecemos por supuesto que no tengamos una iglesia cómplice. Por muchos años aquí en nuestro país hemos tenido a un cardenal que ha estado muy ligado al poder, como era Juan Luis Cipriani, un cardenal que fungía de portavoz de los gobiernos, era un cardenal muy gobiernista, hay que decirlo, quien hoy se encuentra atravesando un exilio por haber sido acusado de abuso en contra de un menor y se encuentra exiliado. Por eso a Cipriani no lo vemos como antes lo veíamos en RPP, sus columnas, y en cuanto ceremonia o evento muy conservador se le invitara. No, y esto pasa, y ha pasado no solamente en el Perú, en todo el mundo, que muchos personajes, representantes de la iglesia, lejos de enaltecer justamente es la religión, lo que han hecho es ensuciarla y mancillarla. Se van a realizar, por supuesto, las exequias correspondientes al Papa, ya su ataúd ha sido puesto a ojos de todo el mundo, y aquí también en nuestro país se van a realizar algunas misas especiales, por supuesto en honor al Papa Francisco. El funeral va a ser el sábado 26 de abril en el atrio de la Basílica de San Pedro. Esta basílica, que recordemos, lució vacía durante la pandemia. Yo recuerdo eso y lo he comentado también en alguna oportunidad. Cuando la pandemia nos golpeó y golpeó a todo el mundo, y con mucha ferocidad al Perú, ya sabemos el número de muertos que alcanzó, más de 200.000 muertos, muchas familias fracturadas, miles de familias que han quedado enlutadas después de la aparición de este virus que nos tomó por asalto y reflejó lo que de repente muchos conocíamos, pero que poco se decía y que poco probablemente se exteriorizaba, que era que contábamos con un sistema de salud completamente colapsado, un sistema de salud que estaba en ruinas hace décadas y que todos los días miles de pacientes tenían que sufrir los embates de lo que significa una mala gestión con respecto al tema de respuesta que debería tener un Estado ante los problemas de salud de sus ciudadanos. Pero la pandemia lo exteriorizó, y no solamente de la peor manera, sino en cifras luctuosas, como es lo que ya hemos comentado hace un momento, cuando en medio de esta situación de desolación total, donde miles de familias nos encontramos atravesando y luchando contra esta enfermedad, y cómo veíamos que personas muy queridas estaban partiendo a costa de esta terrible enfermedad, se realiza esta misa especial en la Basílica de San Pedro, donde veíamos solamente al Papa Francisco, solamente a él, con una basílica completamente vacía, y dando un mensaje de aliento, dando un mensaje para las madres que han perdido a sus hijos, para los hijos que han perdido a sus padres, para las esposas que han quedado viudas, y para los esposos también que estaban viendo partir a la persona con que habían jurado pasar toda su vida. Muy doloroso realmente. Yo vi en vivo esta misa, me partió el corazón, porque también estaba atravesando un momento muy doloroso en mi familia, y así como es mi caso, seguramente millones de familias. Al Papa Francisco se le recuerda por eso, se le recuerda por su alto nivel de humanidad, se le recuerda por esa sencillez, esa nobleza y humildad que él ha tenido, sobre todo hasta el final. Y eso creo que es digno de resaltar, y esperemos que su sucesor al menos conserve justamente estas virtudes que tenía el Papa Francisco, y no regresemos a una iglesia retrógrada, no regresemos a una iglesia que cierra puertas, a una iglesia restrictiva, a una iglesia ultraconservadora, a una iglesia que tilda, que empieza a calificar o etiquetar a la gente que de repente tiene otra manera de vivir o decide vivir en absoluta libertad. Hay que esperar con mucha fe que la persona que suceda al Papa Francisco sea alguien que al menos tenga los mismos talantes humanitarios que ha tenido el Papa Francisco, y que esperemos, por supuesto, eso pueda perdurar en el tiempo. Bien, aquí, como ya lo hemos comentado, se va a realizar en la Catedral de Lima misas diarias en honor al Papa Francisco, en honor a su
fallecimiento, esta noticia que ha conmovido a todo el mundo. Ya el Arzobispado de Lima ha dispuesto la celebración de misas diarias desde el pasado martes, desde hoy, martes 22 hasta el 27 de abril, en memoria, por supuesto, del Papa Francisco. A quienes quieran acudir, las ceremonias se van a realizar desde las 6:30 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario seguido de la misa de las 7 y 8 de la noche. Posteriormente, las puertas de la iglesia se van a cerrar hasta el día siguiente. Esta iniciativa, por supuesto, es que refleja también el sentir de miles de fieles. Por supuesto, ni bien se dio a conocer la noticia de fallecimiento del Papa Francisco, esta información que se dio a conocer en la madrugada, 2 de la mañana, que ya algunas webs de medios internacionales confirmaban esta información y se replicó, por supuesto, en todo el mundo de manera rápida, ha ocasionado bastante dolor, muy profundo, hay que decirlo, en la Iglesia Católica y en los fieles, sobre todo, quienes tenían profundo cariño por el Papa Francisco. Bien, vamos al corte y vamos a regresar con la información de locales. ¿Qué pasa si mañana fueran las elecciones? ¿Quién ganaría las elecciones? Keiko Fujimori nuevamente la vamos a encontrar peleando pasar a la segunda vuelta con López Aliaga, con Carlos Álvarez, con el paneltón de totus, como dicen. Y la señora Keiko Fujimori, déjenme decirle, en esta última encuesta de Ipsos, perdería en todas las circunstancias. Vamos a repetir por cuarta vez la historia de la cual ya la señora Fujimori nos tiene acostumbrados. Pausa y regresamos. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI, en vanguardia en la era digital. La campaña electoral ya arrancó. Ya algunos candidatos, en realidad desde el año pasado, de manera silenciosa, muchos candidatos han empezado a hacer ya su campaña, a acudir al interior, sobre todo porque creo que si algo ha dejado claro las urnas en los últimos años, en las últimas elecciones, es que Lima no decide una elección. Lima no es el Perú. El Perú es el profundo, el que muchos no conocen y que algunos candidatos ya desde hace algunos meses están justamente acudiendo para poder conseguir el tan ansiado voto. Y uno de ellos es justamente el señor Alfonso López Chao, quien ha emergido, recordemos, desde las aulas, un catedrático de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, el rector de esta universidad muy reconocida. Hay que poner en contexto cómo es que este señor se llega a la palestra política, y es en medio justamente de una protesta multitudinaria que se está desarrollando aquí en el Perú en contra de este gobierno, del gobierno de Dina Boluarte. Y en medio de ese contexto, muchos estudiantes del interior del país y también estudiantes, sobre todo en la San Marcos, que se pone siempre de pie, estuvieron acogiendo en la San Marcos a toda la gente que venía del interior y que no tenía dónde dormir y que quería participar de las marchas en contra de este gobierno, y que fueron desalojados de la peor manera, vulnerados, atropellados, violentados. Y en medio de este contexto en que la rectora de San Marcos le cerraba la puerta y veíamos cómo las tanquetas ingresaban y tumbaban la puerta de San Marcos, es que el señor López Chao, recordemos que abre las puertas de la UNI para que todos los que quieran pernoctar y los que quieran participar de esta marcha tengan un lugar seguro.
Es así como es que finalmente se hace, digamos, más visible frente a un escenario político. Pero él está ya como candidato de un partido político, del partido Ahora Nación, y se ha referido sobre un caso que evidentemente todo político, todo candidato va a tener que tocar, que es la terrible inseguridad ciudadana que nos está aquejando. El señor López Chao ha acudido al primer puerto, ha recorrido las calles del Callao para justamente dar a conocer algunas propuestas, pero más allá de eso, para pronunciarse en contra del estado de emergencia, que por supuesto en el Callao no ha sido efectivo como en todo el Perú. El estado de emergencia que ha sido decretado en algunos puntos por el Estado peruano, por el gobierno de Dina Boluarte, es un saludo a la bandera. Así también lo recoge este candidato. Vamos a escuchar. Creo que hay un problema de tecnología. Creo que hay un problema de eficiencia y eficacia en la Policía Nacional del Perú que requiere lo que llamamos los economistas una modernización o reingeniería para poder hacerlo. Sé que hay equipos de escucha que son obsoletos, hay equipos tecnológicos que deben actualizarse. También he dicho que me parece fundamental restaurar a la policía de investigación. La investigación es muy importante, la prevención también. Son dos columnas, investigación y prevención, para poder avanzar. Están matando a los choferes. Dígame usted, ¿cómo puede saber el delincuente si dentro del ómnibus hay 2 o 3 policías armados? No podría saber, ¿no? De tal manera que con algo que se llama probabilidades, que es una técnica, en algún momento cae uno. Y basta que caiga uno, le aseguro que eso va a disminuir enormemente. Quien está ya como candidato, y como muchos también hay que decirlo, que van a empezar a hacer campaña abiertamente y a visitar muchas zonas de nuestro país. El tema de la seguridad es clave, es totalmente clave, como diría el streamer que hace poquito visitó Lima y que fue recibido por el señor López Aliaga, porque el tema de la inseguridad está desbordada. A todos nos ha pasado factura, y sobre todo a los que más necesitan, por supuesto, de protección, a los más desprotegidos. Así que vamos a ver finalmente, la campaña ya empezó. La campaña electoral ya empezó y vamos a ver en los próximos meses justamente cómo son las propuestas, qué es lo que importa en realidad, las propuestas. Si bien es cierto, este candidato es un candidato que no tiene pasado político aparentemente, vamos a ver los que van a participar en política por segunda, tercera, cuarta y quinta vez. Aquellos que creen ser los mesías, aquellos que ya han tenido oportunidades de repente en diferentes elecciones como parlamentarios y algunos que quieren ser ahora senadores. Vamos a ver qué tanto han hecho. Muchos han destruido la poca credibilidad que tenía el Congreso y muchos de ellos ahora quieren ser senadores, ¿no? Por eso es que hubo tanta insistencia para apoyar la bicameralidad, porque no es gratuito. Muchos que ya fueron congresistas y que recordemos, aprobado esta norma de retorno a la bicameralidad con trampa de por medio, que es una ley hecha a medida de aquellos que evidentemente no tendrían muchas oportunidades en otras circunstancias. Pero ¿qué es lo que dicen las encuestas? ¿Qué es lo que pasaría si mañana fueran las elecciones? Francisco Sagasti, el expresidente y líder del Partido Morado, quien ha expresado más una oportunidad que él no quiere ser candidato, que él no va a participar de las elecciones y que lo han inhabilitado hace poco en el Congreso, como está haciendo este Congreso con muchos personajes de la política. Han inhabilitado al señor Vizcarra, han inhabilitado, me parece, a Dolores Solar, también al señor Sagasti, y así a cuanto más que pueda resultar de repente algún miedo o temor a estos grupos de poder que están ya mirando el 2026 con la posibilidad de regresar al poder de alguna manera. ¿Qué es lo que ha dicho el expresidente Francisco Sagasti? Ha pedido no respaldar a Fuerza Popular y a Perú Libre en las elecciones de 2026, porque evidentemente lo que dice Sagasti es real. Quienes gobiernan actualmente, si bien es cierto, Dina Boluarte representa a un gobierno de izquierda, ingresó a un gobierno de izquierda no tiene nada. La señora Dina Boluarte, a quien representa, es a los grupos más extremistas probablemente de la derecha peruana.
Y lo que ha mencionado el exmandatario Francisco Sagasti, que se ha pronunciado sobre las futuras elecciones en 2026, ha instado a la población a no votar, por supuesto, por Fuerza Popular, que finalmente dirige tras las sombras a la señora Dina Boluarte con la ayuda de Perú Libre, y otros partidos también. Está el partido del señor César Acuña, Renovación, Avanza País, muchos que ya evidentemente van a empezar a desligarse de alguna manera de la figura de la señora Dina Boluarte porque van a entrar en campaña. Vamos a conversar con el ingeniero Mesías Guevara, quien es secretario del Partido Morado, o es militante del Partido Morado, para justamente hablar de ese tema, de las declaraciones del exmandatario Francisco Sagasti, de las últimas encuestas también de Ipsos. ¿Quién no saldría nada beneficiado nuevamente? Keiko Fujimori, perderían todas. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes, Gisela, muchas gracias por la oportunidad. Como siempre es un grato honor conversar con usted y a través del suyo hacer llegar a mi saludo cordial a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Ingeniero, el señor Sagasti ha pedido que no se vote por Fuerza Popular y por Perú Libre, quienes son los partidos que actualmente lideran y gobiernan, menciona. Bueno, lo que ha dicho Francisco Sagasti es una realidad, incluso yo creo que se ha quedado corto, en el sentido que el pueblo peruano en realidad debería de castigar no solamente a estas dos fuerzas políticas, sino a todas aquellas que desde ahora están gobernando desde el Congreso de la República. Hace un instante usted hablaba de Alianza para el Progreso, que está dirigiendo ministerios muy importantes, como el caso de Salud, y también tiene injerencia en educación a través del señor Morgan Quero. Y por lo tanto, creo que en ese sentido Francisco Sagasti tiene toda la razón, porque son ellos los que nos están llevando a esta difícil situación que hoy nos encontramos. Ahora, lo que se ha encargado este Congreso es justamente representado por estos personajes de estos partidos políticos, es de alguna manera sacar del camino a quienes pueden ser futuros contendores y les quiten ciertos réditos en las próximas elecciones. Uno de ellos es Francisco Sagasti. Bueno, no solamente ha hecho lo que está haciendo, y en el sentido de inhabilitar a diversos personajes políticos peruanos de mucha trascendencia y ascendencia, como el caso de Francisco Sagasti, del propio Vizcarra, Salvador del Solar, y a otros, ¿no? Al propio Antauro Humala, con el objetivo de que no tengan competición el próximo año. Pero además de eso, de inhabilitar a ciertos políticos nacionales que tienen bastante recorrido y sobre todo un posicionamiento político bien establecido en la sociedad peruana, también están las leyes que ha dado para prácticamente atomizar a las fuerzas políticas y llegar a un escenario bastante incierto, desde incluso para evitar el tema del fraudismo hasta ante una eventual derrota que ellos seguramente lo van a tener y así lo están viendo. Por lo tanto, hay muchos temas que lamentablemente el Congreso de manera irresponsable ha tejido para favorecer sus intereses personales. Ahora, en un futuro no le conviene nada a la señora Keiko Fujimori en las próximas elecciones según la última encuesta de Ipsos. La señora Fujimori, que todavía no se decide si entra o no a la carrera política nuevamente, cosa que es evidente porque está en campaña hace muchísimo tiempo, según la última encuesta de Ipsos, ella saldría perdiendo frente a López Aliaga y frente inclusive al cómico Carlos Álvarez. Bueno, yendo a la encuesta, fíjate que es una encuesta, yo siempre digo que son para el análisis, porque la encuesta matemáticamente sirve para el análisis, pero también hay que recordar que ahí la encuesta, si tienes un objetivo de hacer un sesgo, hay un sesgo. Por lo tanto, esta encuesta, en mi concepto, está bastante sesgada. ¿En qué sentido? Nos están orillando a que ya polaricemos las elecciones entre tres posibles candidatos, el señor López Aliaga, la señora Fujimori y Carlos Álvarez, y de alguna manera para que Keiko Fujimori salga beneficiada. Bueno, fíjate que si nosotros analizamos la encuesta, en primer lugar es una encuesta asistida, con tarjetas. Veo que no están poniendo a diversos personajes políticos que podrían tener un performance mejor que lo que están poniendo. Y por otro lado están dibujando una película que yo, por el recorrido que vengo haciendo y por mi procedencia provinciana, no veo esa película, no veo esa fotografía.
Por ejemplo, el tema relacionado que están levantando a Carlos Álvarez, solamente por su imagen de humorista. No quiero subestimarlo, pero sin embargo falta mucho todavía para ver ya una confrontación de ideas, de debates y sobre todo el manejo de la cosa pública. Y por otro lado también el señor López Aliaga, todas las mochilas pesadas que está teniendo en Lima. Y la señora Fujimori, que sabemos que tiene grandes temas que solucionar y rendir cuentas al pueblo peruano. Por lo tanto, es una encuesta prematura, pero sí hay que tomarla en cuenta, pero hay que señalar que es una encuesta totalmente sesgada. ¿Cree que esta encuesta que ha sido preparada para Perú 21, un diario precisamente no que se caracteriza por ser muy opositor al gobierno, tiene un trasfondo que es justamente direccionar la intención de voto desde ahora entre esos tres personajes para favorecer a uno? Sí, eso es lo que están buscando ellos. Ellos quieren que a la segunda vuelta pasen dos candidatos que están a su medida, dos candidatos que, entre comillas, serían de derecha, no están considerando ni siquiera el centro, están poniendo por ahí algunos que lamentablemente no levantan cabeza, se han quedado estancados en 2%, otros en 1%, y han revivido a dos personajes de la izquierda radical, con el objetivo de meter miedo. O sea que ellos quieren por un lado posicionar a candidatos de la derecha, bueno, no sé si sean de derecha ya, porque ahora en el Perú se ha perdido el tema ideológico, incluso el debate programático, pero hay estos personajes, y luego en la otra orilla están levantando a Cerrón y al propio Bermejo, con el ánimo de generar miedo. O sea que dos cosas, quieren posicionar y a la vez generar miedo para precisamente polarizar el proceso electoral. Y también a Verónica Mendoza, ¿no? Que no ha tenido mucha participación política en los últimos meses, ¿no? Se le pone también en la lista de posibles candidatos con un número inferior, pero también está, o sea, nuevamente repetir esta narrativa de que quienes son los que son comunistas, que son socialistas, para polarizar nuevamente las elecciones. Sí, ese es el objetivo. El objetivo es posicionar y luego generar miedo para de esa manera ya ir cerrando lo que es el derrotero de aquí hasta el próximo año, en la que se van a llevar a cabo las elecciones. Pero en el Perú tú sabes de que todo es cambiante, hay muchos precandidatos que han surgido, han lanzado sus candidaturas con mucha anticipación y luego han ido descalificándose ellos mismos y sus propios partidos. Por ejemplo, Sionis, que son una buena persona, ya el partido, el PPC, le quitó la oportunidad, el propio Olachea también ya quitó su candidatura, el propio Añáñez. Entonces, es muy pronto, veremos qué irá a pasar de aquí hasta... yo pienso que una fotografía que debería tomarse cuando los candidatos estén inscritos ya oficialmente en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, la señora Keiko Fujimori ha mencionado que ella no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que pasa con este gobierno porque no son alianzas, menciona. Que en ningún momento ellos sostienen al gobierno de Dina Boluarte. No, ella es lo que puede decir muchas cosas, puede negar en los 1000 idiomas que pueda hablar y que pueda entender, pero sin embargo, a la luz de los hechos, sin lugar a dudas, ¿cómo se ve? Se ven las votaciones, cómo se ve en la protección a los ministros, ese inexplicable cómo Fuerza Popular se pudo haber opuesto a censurar al señor Santibáñez después de tanta presión mediática lo hizo. No quiere censurar, ni siquiera interpelar a los ministros de Educación, al ministro de Salud, que hasta ahora han fallecido 7 peruanos y peruanas por el tema relacionado del suero de Medifarma. No puede ser posible que no quieran ni siquiera interpelar al ministro de Agricultura cuando sale a decir cada incoherencia, y por lo tanto hay muchas cosas que tienen que solucionarse, tiene que verse, no lo están protegiendo. Por lo tanto, la señora, además muchos funcionarios, si ustedes revisan los funcionarios claves que existen en diversos ministerios, son de Fuerza Popular. Y en el Congreso sobre todo también, ¿no? En el propio Congreso hay excongresistas que se han repartido. Ellos ven al Perú como una gran chacra en la que lo han parcelado para sus intereses. Fuerza Popular, Alianza por Progreso, Renovación Popular. Por ejemplo, el caso del alcalde de Lima, se ha endeudado a Lima con cientos de millones de soles, de dólares, una tasa de interés alta, en contraposición con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio Tribunal Fiscal. Por lo tanto, y eso porque lo hace porque tiene fuerza en el Congreso. Por lo tanto, ellos son los que están mandando, y la señora Dina Boluarte, lamentablemente, se ha convertido simplemente en una depositaria de las demandas y
gestos y autorizaciones que le da el Congreso de la República. Lo que llama la atención es que esta encuesta coloca en un lugar muy privilegiado al señor López Aliaga cuando es algo que se puede palpar, porque es muy tangible. Los resultados que él ha tenido como alcalde de Lima son deplorables y muy cuestionables. Entonces es bastante curiosa la figura que nos muestra esta encuesta. Sí, por eso les decía de que estas encuestas hay que tomarlas con pinzas para el análisis, para el estudio. Estamos en estos momentos dialogando con usted y clarificar las cosas. Por ejemplo, el señor Aliaga es alcalde actual, sin embargo, se pone sus avisos publicitarios en todo lado, violando lo que es la neutralidad electoral, ojo, violando la neutralidad electoral, y nadie le está diciendo nada. Y por otro lado, también el señor López Aliaga en su momento salió a manifestar que él está chuponeando a los políticos, o chuponeando para la seguridad ciudadana. Ha tenido que salir un general a enmendarle la plana, pero ya lo dijo. Entonces, pero sin embargo, ahí tampoco nadie está diciendo nada. Así, mi estimada Gisela, y yo te agradezco muchísimo por la oportunidad. Le agradezco muchísimo. Y gracias por la oportunidad. Gracias, muy buenas hasta luego, tardes. Hasta ingeniero. luego. Buenas tardes. Conversamos con el ingeniero Mesías Guevara sobre estos resultados de la última encuesta de Ipsos. Cómo es que en todas circunstancias, para empezar, pierde Keiko Fujimori. Así sea esta encuesta de Ipsos, amañada o no amañada, tendenciosa o no tendenciosa, que todo apunta que sí, ¿no? Lo que dice el ingeniero Mesías Guevara, bueno, lo comparto absolutamente. Perú 21 es un medio que precisamente no se caracteriza por ser muy adverso al régimen. Y esta encuesta nos pone a 3 candidatos, ¿no? Rafael López Aliaga, que si uno hace una encuesta por aquí rápidamente, no creo que tenga mucha aceptación, porque precisamente es un alcalde muy cuestionado con las decisiones que ha tomado, no la chunta ninguna, en realidad ninguna. Desde sus motos, es para los serenos, ¿no? Es un alcalde polémico, sí. Es un alcalde que no se mide, que no tiene filtros, sí. Y cuando digo no tiene filtros es que no respeta absolutamente a nadie, ni a la mujer, ni a nadie. Puede decir cualquier cosa que le venga a la mente. Lo que dijo de Chibolín, por ejemplo, cuando Chibolín lo habían detenido. ¿Qué dijo? ¿Quién no es proxeneta en el Perú? Quien es proxeneta que levante la mano, dice, no, que quiera detener a piedra. Ese tipo de declaraciones vienen de un personaje cuestionadísimo, completamente sesgado por su visión extrema, conservadora, ultraconservadora sobre la religión que él profesa, ¿no? Y que sataniza, por supuesto, a quienes no pensamos como él. Lo único que sale de la boca del alcalde de Lima es caviar, 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 gorriti, 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 que también la presidenta Boluarte lo repite como lorito, ¿no? Lo repite como si fuera grabadora, ¿no? Es lo único. ¿Nos merecemos un presidente así? No lo creo. No creo que nos merezcamos un presidente de esta calaña, por decirlo. Y tampoco la señora Keiko Fujimori, que tiene mucho que rendir a la justicia. Ya teniendo en cuenta el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la señora Heredia, que sacó la vuelta para Brasil, ¿no? Y el señor Humala, que está preso, ya está, recordemos, cumpliendo una condena en primera instancia. Un adelanto de sentencia que pasó, recordemos, la semana pasada y que a muchos sorprendió, inclusive a los Humala mismo, que parecía que no esperaban que la sentencia sea efectiva desde el momento en que se leyera este adelanto. Y así fue. Y por lo mismo se está juzgando, caso muy similar a la señora Keiko Fujimori. Que haya cierto favoritismo por el caso de la señora Keiko Fujimori no implica que definitivamente eso va a tener que revisarse de manera detallada y que su destino sea el mismo que ahora estamos viendo que ocurrió con el señor Ollanta Humala. Así que, ¿qué tipo de candidatos que tenemos? Y Carlos Álvarez, no un ex fujimorista, ¿no? Y aparte de otros partidos también el señor, ¿no? Que probablemente lo que más repita sea venecos, 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 ¿no? Que quiere votar a todos los venezolanos. No sé si esa sea una buena alternativa. Un personaje conocido sí es, pero ¿qué conocimiento tiene de gestión pública? Cero. Después nos hemos quejando, después cuando decían que Castillo era un alfabeto, que no tenía conocimiento en nada y todo lo demás, lo mismo pasaría con alguien que no tiene ninguna experiencia en el tema de gestión pública. Pero todavía, como dice el ingeniero Guevara, es muy pronto. Aquellos que se han adelantado en hacer la campaña con tiempo han caído también ya. Ahí está el señor Añaños, ¿no? Con todo el poder que tiene, el dinero que tiene, de las empresas que ha forjado su familia en él mismo, outsider.
Desde el primer día que salió, basta escucharlo nada más. Yo dije, este señor es el primero en caer, cayó. Y así muchos, porque tenemos creo que como 40 o 42, casi 52 candidatos. Acá mi productora dice, Carlos Álvarez no es. Por supuesto que no es. Todavía creo que no estamos viendo al futuro presidente o presidenta del Perú. Ni siquiera nacido. Bien, ni siquiera nacido. Bien, hemos llegado ya, pero Keiko, definitivamente tú no eres. Tú no. Va a ganar el panetón de Totu, dice acá. Le ganaría a cualquiera. Pero la intención no es esa, hay que leer el trasfondo de eso. Es orillarnos nuevamente a estar en una situación extrema entre el fujimorismo y uno que de repente sabemos que no va a ser una buena gestión, pero si hay un partido político fuerte en el Perú es el antifujimorismo, y eso se ha demostrado en todas las últimas elecciones, cuando se ha preferido votar por el contendor que tenía Keiko Fujimori, y aún así la señora Fujimori entiende y nos va a orillar nuevamente a esa situación, creyendo que en esta oportunidad, al tener uno igual de ultraderecha como ella, como el señor López Aliaga, el ciudadano la va a elegir. Créame que no va a ser así, señora Fujimori. Nos va a arruinar otra vez en los próximos 5 años, porque lo que estamos viendo ahora es un gobierno del fujimorismo. Si tenía alguna duda de cómo sería Keiko Fujimori gobernando, es ese tipo de gobierno que tenemos, una presidenta títere que permite que hagan y deshagan los grupos mayoritarios en el Congreso, los grupos que están destruyendo y tomando por asalto el país, con un nivel de corrupción altísima, probablemente nunca antes vista, salvo en el gobierno de Alberto Fujimori. Bien, hemos llegado ya al final, y atrás de la verdad se despide usted, Gisela Sotelo, con la producción de Susana Díaz, y en los controles Omar Salvatierra. Permiso. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.